Bienvenidos. En esta charla les voy a enseñar cómo realizar la instalación de Linux a través de la distribución de Linux Mageia. Es importante tener claro que en esta charla vamos a brindar los conceptos de una instalación de Linux y los vamos a explicar uno por uno. Cada uno de estos conceptos es aplicable no solamente a la distribución Mageia, sino a cualquier distribución. Red Hat, Mint, Ubuntu, CentOS, cualquier distribución se basa por los mismos principios. Las distribuciones no se inventan Linux, las distribuciones copian Linux de kernel.org, que es donde está el kernel de Linux, y al descargarlo lo adornan o lo acompañan de todas las herramientas que ellos desarrollan, de tal forma que todos los Linux se instalan realizando las mismas preguntas que hace la distribución Mageia. Todas las distribuciones la hacen. Entonces, estos conceptos sirven para cualquier distribución. El trabajo que vamos a realizar es primero irnos a realizar la descarga del Linux Mageia. Después vamos a configurar el VirtualBox, que es la máquina virtual que nos permite realizar un laboratorio, realizar unos ensayos antes de ir a instalarlo en una máquina de verdad. Entonces, primero la recomendación es instálenlo en una máquina virtual, aprendan cómo son los procesos de configuración y de instalación de un Linux en una máquina virtual antes de irse a la máquina real a realizar su instalación. Posteriormente vamos a instalar el Linux Mageia, vamos a hacerle los ajustes iniciales y por último la actualización del sistema. En Linux, en software libre, la velocidad con que se liberan actualizaciones es muy rápida. Entonces, siempre que nos encontramos con una distribución, pues lo primero que hay que hacer es actualizarla, porque seguramente han salido muchísimas nuevas actualizaciones después de que liberaron la distribución original. Bueno, entonces, pues lo primero es ir a www.mageia.org. En esta página vamos a encontrar la descarga de Mageia. Una vez le damos clic a la descarga de Mageia, entonces yo les recomiendo preferir el medio live. Una vez escogen el medio live, se van y le indican que el escritorio utilicen Genome. Para este taller vamos a utilizar Genome, sin embargo KDE Plasma es una opción interesante. Si tienen un computador con bajos recursos, utilicen la opción de XFCE. Le indican la arquitectura que es de 64 bits, no hay más opciones. Antes existía la opción acá de 32 bits, pero ya la retiraron porque casi no se venden, no se consiguen computadores en el común de los casos de 32 bits. No es que no exista, sino que toca conseguirla por otro lado. Y finalmente, pues escojan si quieren hacer la descarga por BitTorrent o por un enlace directo. Cualquiera de las dos opciones es totalmente transparente. Bueno, ¿por qué recomiendo el medio live? Generalmente los medios clásicos son mucho más grandes que el medio live, porque traen muchísimas más cosas, muchísimo más software traen esas distribuciones clásicas. Pero, pues la ventaja del medio live es que se puede utilizar sin instalarlo en el disco duro. O sea, yo puedo utilizar ese medio live para arrancar un computador con ese palito de memoria incrustado, y el computador comienza a funcionar con un Linux totalmente funcional que tiene LibreOffice, Mozilla, GIMP, cualquiera de estas herramientas, y no se afecta el disco duro ni se instala nada en el disco duro. Entonces, digamos que como primer ensayo, como primera aproximación a Linux, se puede utilizar este medio live. Además, como es un medio que está preparado para funcionar en cualquier computador, pues tiene drivers para casi todas las tarjetas de video, para casi todas las tarjetas de red, para casi todos los dispositivos que se utilizan están contemplados por esa distribución live. Entonces no hay que comenzar a buscar drivers por otros lados, porque ahí vienen dentro de ese medio live. Otra razón es porque, como les decía al principio de la charla, cuando Mageia o cuando cualquier distribución de Linux libera su versión, en este caso la 7.1, esa 7.1 a la fecha ya lleva un año de existencia,
y en el último año han salido como unas 400 o 500 actualizaciones del software, del mismo software que viene dentro del medio que uno descarga. Entonces, pues, ¿para qué descargar el medio clásico, que son 4 gigas? Sí, igual vamos a tener que actualizar todo ese software para tenerlo al día. Las actualizaciones son supremamente necesarias porque cada vez que sale una actualización es o porque le metieron unas nuevas funcionalidades al software o porque corrigieron arreglos de seguridad, problemas, vulnerabilidades que presentaba la herramienta o cada una de las herramientas. Entonces, pues igual tenemos que actualizarlo, ¿no? Bueno. Ahora bien, si ustedes van a ir a hacer una instalación de Linux en una vereda, en una zona rural, en un lugar apartado, en una finca, en donde no tienen una buena conectividad a internet, pues mejor descarguen el clásico, que ahí sí viene toda la información, y pues van a trabajar en unos medios desactualizados, pero digamos que las vulnerabilidades que han aparecido no son tan graves para una zona en donde no se tiene una buena conexión a internet. Entonces ahí existe la alternativa para los medios clásicos. Bueno, muy bien. Apenas ustedes comienzan la descarga, el sistema le dice que tome atenta nota de las huellas digitales y le dice que si las sumas checksum no coinciden, no utilice esta SISO. ¿A qué se refieren con eso? Básicamente los algoritmos hash o checksum son los que representan las huellas digitales de un archivo. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo este archivo de texto simon.txt, que dice Simón el Bobito llamó al pastelero, a ver los pasteles los quiero probar, busco en los bolsillos el buen Simoncito y dijo, de veras, no tengo ni un hito. Es el poema de Simón el Bobito en un archivo de texto. Si yo a este archivo de texto le aplico este comando md5zoom, me va a aparecer esta cadena de caracteres que tiene 32 caracteres alfanuméricos asociados a ese archivo simon.txt. Esto es una huella digital o un checksum. Es decir, de este archivo simon.txt con ese algoritmo hash, el único resultado que yo voy a encontrar de esa función es esta cadena de caracteres. Si yo llego a alterar, fíjense que aquí le hice una alteración a ese archivo simon.txt y en vez de la S inicial le puse una T, ¿sí? Y vuelvo a calcularle a ese archivo alterado, modificado, al que le cambié un byte, ¿sí? La S por una T. Fíjense que la huella digital sale totalmente diferente. No es ni parecida a la huella digital con la S que con la T, y nada más cambié un byte. Esto funciona para un archivo de texto así de chiquito o para una ISO de 10 gigas. Cualquiera de los dos archivos son susceptibles de generar una huella digital y genera una huella digital de 32 caracteres. Si yo recupero, si yo vuelvo a cambiar la T por la S, el cálculo de la huella digital me queda como está en la parte superior. Es decir que esas huellas digitales lo que hacen es una representación del archivo en un checksum, de tal forma que yo puedo verificar si el archivo corresponde con otro archivo, si son exactamente iguales. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es que cuando descargamos, bueno, hay otras formas de verificar, que es con la firma digital, con la firma GNUPG. En la página van a encontrar también esta forma de verificar, pero nos vamos a concentrar en las huellas digitales, que es más sencillo que cualquier otra cosa. La idea es, yo descargo ese medio, ¿sí? el mageia.iso, ¿sí? Y aquí en el gráfico estoy descargando el Mageia 5, pero pues da lo mismo con el Mageia 7, yo guardo el archivo. Yo les recomiendo que, como esa descarga es un proceso largo y de pronto puede pasar a alguien y apagarles el computador en donde están descargando esa distribución, pues hay una solución en software libre que es el NCFTP. Ese NCFTP es un programita
que yo le cuadro al computador, él comienza a descargar y si llega a haber un corte en fluido eléctrico, un apagado del computador, una interrupción del servicio de internet, ese NCFTP cuando yo lo vuelvo a ejecutar, pues me va a comenzar a descargar en donde yo dejé el archivo descargado. Se los dejo para que le echen una mirada. Bueno, y para utilizar ese NCFTP, pues básicamente en la página web de Mageia le hacen clic derecho al enlace de descarga y le dicen copiar la dirección del enlace y luego utilizan estas dos instrucciones en NCFTP get, la dirección del enlace, enter, y luego le dicen NCFTP batch -d y con eso él comienza a descargar. Se interrumpió el computador, simplemente cuando vuelve a arrancar el computador, escriben otra vez la línea de comandos NCFTP batch -d y él sigue descargando desde el punto en donde quedó esa descarga. Bueno, fíjense que apenas yo descargo, lo primero que tengo que hacer o que debería yo hacer es sacarle la huella digital al archivo que descargué y él me va a sacar esta huella digital. Esta huella digital MD5, digamos que hay gente que la critica mucho, que no es tan segura como podría, pero digamos que es un primer chequeo. Si realmente quieren estar súper seguros, pues pueden utilizar la otra suma, que es la SHA 512. La suma de SH512 es otro algoritmo que fíjense que la cadena ya es muchísimo más larga, ¿sí? O sea, la cadena ocupa 2 renglones ahí en la página. Entonces, yo lo que hago es descargué de internet ese punto ISO y apenas lo tengo descargado, le saco el punto ISO a la suma MD5 o la suma de SHA512 y ya tengo la huella digital de lo que descargué, ¿cierto? ¿Y qué hago con esa huella digital de lo que descargué? Pues reviso la huella digital que me anunció en la página web Mageia y que me dijo la huella digital de la distribución es tal huella digital. Entonces ya puedo comparar, simplemente pues la comparo a ojo y miro carácter por carácter o la descargo y utilizo este MD5 Zoom -C al archivo de texto que me descargué desde internet en donde está la huella digital que calculó la gente de Mageia cuando hizo su Mageia original. ¿Eso qué me permite? Me permite que yo pueda descargar ese punto ISO de cualquier fuente, sea fiable o no sea fiable. ¿Sí? Lo puedo descargar de un sitio supremamente pirata en donde se descarga información súper contaminada de virus y de lo que quieran, pero si ustedes al final de la descarga hacen la evaluación de ese archivo, de la integridad de ese archivo mediante esas sumas checksum, y les dice la suma coinciden, ustedes pueden estar totalmente seguros de que la distribución, la versión ISO que ustedes descargaron de internet corresponde 1 a 1 con la versión que hizo Mageia o que hizo la distribución que ustedes se descargaron en el momento en que la descargaron y que no ha tenido alteraciones, que no le han metido virus, que no le han metido malware, que no le han metido propaganda, que no le han metido absolutamente nada, que está el archivo prístino igualito a como quedó cuando se hizo el punto ISO por primera vez. Muy bien. Ahora sí pasamos a la configuración de VirtualBox. VirtualBox es una herramienta de virtualización que hacen los virtualizadores, simplemente hacen un espacio es un programa que genera una conexión directa de lo que se ejecuta en el virtualizador hacia el hardware. Es decir, que las máquinas virtuales tienen una conexión directa al hardware y ustedes pueden trabajar en el hardware tal cual como si estuvieran con la máquina funcionando normalmente. Entonces, bueno, básicamente ustedes bajan el VirtualBox de la página de virtualbox.org, le indican que van a hacer una nueva máquina virtual. Y le dan un nombre a su máquina virtual, le dicen que es la Mageia 7.1 y con esta flechita, con esta barrita, ustedes le asignan el tamaño de la memoria RAM. Es importante
que se mantengan en la zona amarilla, que no pasen a la zona naranja, únicamente se pasan a la zona naranja en el caso en que ustedes van a tener una máquina virtual que va a correr sobre un anfitrión que no va a tener otros programas corriendo. O sea, yo estoy corriendo el VirtualBox y no voy a estar corriendo absolutamente ningún otro programa simultáneamente con el VirtualBox. Y pues a las rojas sí nunca lleguen, porque si llegan a ponerle más memoria RAM a esa máquina virtual, pues resulta que la máquina virtual le va a quitar memoria al mismo virtualizador y el virtualizador no va a funcionar. El siguiente paso pues es crear un disco duro virtual para esa máquina virtual. Le dicen clic en crear y el sistema les va a presentar esta interfaz para indicarle al VirtualBox en dónde va a quedar el archivo que representa el disco duro que ustedes están creando. Y le indican el tamaño. Ustedes pueden poner un archivo de 2 terabytes. ¿Sí? Pero es que mi disco duro es nada más de 1 terabyte. No importa, porque cuando utilizamos las imágenes de VirtualBox podemos elegir esta opción que dice reservado dinámicamente. ¿Eso qué quiere decir? Listo, yo tengo un disco duro físico, el real es de 1 terabyte y le estoy construyendo un disco mucho más grande de 2 terabytes, pero resulta que el disco duro virtual, como está reservado dinámicamente, solamente va a ocupar como 15 gigas cuando yo termine esta instalación, de 9 a 15 gigas. Es lo que ocupa el Mageia recién instalado. Y el archivo que representa ese disco duro ocupa nada más esa cantidad. Entonces es buenísimo, porque yo puedo estar digamos virtualizando un disco duro gigantesco en una máquina que tiene recursos limitados, y cuando tenga un disco duro mucho más grande, clono esta máquina virtual, la paso a el disco duro más grande y el disco puede funcionar sin ningún problema. Entonces, esto es una forma adecuada para laboratorios, porque al tener esa reserva, o sea, ese disco que es como de caucho, como que no representa la totalidad de lo que está, pues es más lento en su funcionamiento. Existe la otra alternativa, y es hacerlo de tamaño fijo. Cuando yo hago tamaño fijo, esto es para entornos de producción en donde realmente estoy llevando esta máquina virtual a funcionar de verdad y que así va a quedar funcionando por siempre. Entonces, cuando yo tengo esta situación, lo conveniente es que el disco duro tenga un tamaño fijo, es decir, que si hago un disco de 200 gigas, el archivo que va a representar el disco duro de esa máquina virtual mide 200 gigas, es decir, ocupa más espacio que cuando hago una reserva dinámica, pero el acceso a los datos va a ser muchísimo más rápido que de la otra forma. Muy bien, le doy clic al botón de crear. Una vez se ha creado el disco duro, la máquina virtual ya existe. Entonces podemos proceder al inicio de esa máquina virtual con el botón de iniciar. Apenas hacemos el inicio, nos va a salir esta ventana en donde nos dice: oiga, no encuentro un sistema operativo para arrancar en esa máquina virtual. Por favor, indíqueme cuál es el sistema operativo con el que voy a iniciar. Esa es la oportunidad que tenemos para buscar el Mageia 7.1 en ISO, o el Mageia 7 en este caso. Le damos clic en abrir y ya esa máquina sabe que va a arrancar por ese sistema operativo que está en el punto ISO que acabamos de descargar. Hagamos una interrupción en el taller y vamos a pensar en qué pasaría si yo voy a hacer una instalación física, es decir, no voy a utilizar virtualización. En ese caso yo tengo que quemar el punto ISO en un medio que puede ser un DVD o una memoria USB. Hoy en día generalmente son memorias USB, inicialmente eran en CDs o DVDs. ¿Qué hago yo en esa memoria USB? Pues yo tengo que pasarle toda la información, pero quemada, no copiada, no es arrastrar y soltar el archivo en el medio USB, sino yo tengo que conseguirme una herramienta que me permita que la información que hay en ese punto ISO pase bit por bit a la memoria o al medio digital y que quede una copia exacta. ¿Por qué? Porque viene
en ese punto ISO la información de boot, de arranque. Entonces, para que el computador identifique esa memoria USB como un medio de arranque, pues no es simplemente tener el archivo .iso copiado en el medio, no, hay que quemarlo. ¿Cómo se hace? Pues básicamente yo lo primero que tengo que hacer es identificar el medio, cuál es el medio en donde voy a copiar. Se utilizan los comandos mount o lsplk y les va a salir dentro del listado, que ahorita más adelante lo vemos, algo así como que la memoria está en /dev /sd algo. Ese algo puede ser sdc, sdd, sde, dependiendo de cuántos discos duros ustedes tengan. Entonces, si ustedes tienen un disco duro, pues seguramente será sdb el palito de memoria. Si tienen 3 discos duros, pues seguramente va a ser sdd. Entonces, en Linux tenemos herramientas como K3b o DiskUser, pero tenemos un comando que se llama el Data Duplicator. El comando dd, cuando yo le doy dd input file mageia 7.1 live y le indico cuál es el nombre exacto del .iso que yo quiero quemar en el palito de memoria, output file oef igual /dev el palito de memoria, pues voy a hacer una copia dato bit por bit a ese medio. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando yo voy a hacer informática forense y tengo un disco duro que tiene daños, que tiene errores, que tiene información viralizada, que hubo un ataque, un incidente de seguridad informática en donde afectaron a ese disco duro y yo necesito analizarlo, pero previendo que se puede dañar la información mediante el análisis, ¿sí? Entonces, para evitar perder información, yo hago un Data Duplicator, saco una copia bit por bit de ese disco duro dañado en otro disco duro y analizo ese otro disco duro. Y si pasa algo, pues con ese otro disco duro, no importa, yo tengo el original preservado, ¿no? Y puedo sacarle pues otra copia a ese disco duro. Entonces la herramienta dd es una herramienta fantástica para hacer, es que el dd copia hasta los errores. Duplica los datos bit por bit, lo pasa de un medio al otro. En Windows o Macintosh, pues ustedes buscan la herramienta de quemado, cómo quemar un .iso. Entonces hay herramientas en Windows y en Macintosh, hay que googlearla y ahí la encontrarán. En particular, hay esta página www.recoverywindowspassword.com born ISO image to USB drive.html. Ahí van a encontrar herramientas de quemado para Windows. Bueno, volvamos a nuestro taller. Entonces le dimos iniciar a esa máquina virtual y entonces él comenzó a iniciar y lo primero que les dice es: ¿quieren arrancar con el medio live o quieren instalar el medio live? Pues por supuesto ustedes le dan instalar el medio live. Es importante saber que los virtualizadores tienen la posibilidad, o el VirtualBox, de que si ustedes espichan la combinación de teclas Control F, pero con el control del lado derecho, no del lado izquierdo, ustedes van a tener su máquina virtual en pantalla completa y eso les va a facilitar la vista, porque a veces uno se confunde mucho entre cuál es la parte de la máquina real y cuál es la parte de la máquina virtual. Si yo hago el Control F, pues la máquina virtual es toda la pantalla. Sí, aparece nada más una pequeña barrita en la parte de abajo que me recuerda que ahí están las herramientas de virtualización. Bueno, y comienza a arrancar la instalación y les muestra esta pantallita que es muy bonita, pero a los ingenieros de sistemas, a los informáticos, no nos informa absolutamente nada. O sea, es una pantallita ahí como la de la instalación de Windows, no dice nada. Pero si yo espicho la tecla Escape, apenas yo espicho la tecla Escape, yo comienzo a ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí se van a dar cuenta de que pues, empiezan a suceder cosas, por ejemplo, que están arrancando la configuración de la consola virtual, que están arrancando el kernel device manager, que están, bueno, por acá se ve que están arrancando el disco duro, que está arrancando el audio, que está arrancando la tarjeta de video, que está arrancando los USB, y uno puede ver si hay algún fallo en el computador que uno tiene. Porque aquí en los OK, en vez de salir OK, pues me va a salir un KO, un letrero en rojo indicándome que hubo un error.
Entonces, pues ahí ya puedo ver lo que realmente está pasando. E inclusive, el último servicio siempre va a aparecer con un numerito. Ese numerito es la cantidad de segundos que han transcurrido desde el momento en que arrancó a funcionar esa verificación antes de darle OK. Bueno. La primera pregunta que hacen las distribuciones usualmente es ¿en qué idioma quiere que le hable? Pues para poder facilitar la comunicación entre la distribución y el usuario. Y lo segundo que dice es, vea, aquí está mi licencia. Y esta licencia que se presenta ahí no es la licencia GPL de Linux, es la licencia de la distribución. Generalmente una distribución está compuesta, es un conjunto de paquetes entre los que está Linux, LibreOffice, Mozilla, GIMP, servidor Apache, servidor PostgreSQL, una cantidad de software que está reunida en esa distribución. Y lo que dicen las licencias de las distribuciones es básicamente que la organización, la empresa que está generando o produciendo esa distribución, les entrega a ustedes una serie de paquetes que ellos ya revisaron que les pueden compartir a ustedes, pero que es probable que las licencias que digan, hay una ligera posibilidad, pero existe, de que ustedes no puedan compartir ese software porque es un software privado, no sé, drivers de NVIDIA, cosas que ustedes no puedan compartir si no tienen un permiso. Entonces, básicamente esta licencia lo que les está diciendo es, sean cuidadosos al compartir esta información y lean las otras licencias porque yo me comprometo con lo mío, pero no me comprometo por ustedes. Una vez ustedes ya aceptaron la licencia, entonces les pregunta, bueno, ¿y ustedes en dónde viven? ¿Para qué les pregunta en dónde viven? Pues básicamente porque de esta respuesta depende que el computador se conecte a los servidores de tiempo. Los servidores de tiempo son computadores que están en internet conectados a relojes atómicos en donde les pueden dar la hora exacta del computador y entonces así su computador está a la hora exacta con segundos según uno de los relojes atómicos y así ustedes pues no van a tener problemas en que un backup, por ejemplo, cuando se saque, suponga que el anterior, que el backup que está en el otro lado, como se sacó hace 2 minutos, pero resulta que la hora de ese otro computador está 2 minutos adelantada, o no sé, 30 segundos adelantada, entonces mi backup va a ser reemplazado por el backup de la otra máquina, porque las horas no están configuradas igual. Entonces es importante tener la hora lo mejor posible, entonces para eso es esta cuestión. También les pregunta la hora correcta, entonces les dice, vea, usted el reloj interno lo tiene en la hora de Greenwich o lo tiene en la hora local. Eso es simplemente se asoman ustedes por la ventana y si ven que es muy de noche, que ya está, que los ojitos se les cierran a ustedes del sueño, entonces seguramente es que son las 23:22. Pero si ven que apenas está atardeciendo, que le está dando hambrecita y que tienen ganas de cenar, pues entonces son las 18:22 y ya. Bueno, una vez ya tienen eso, entonces eligen el teclado. ¿Cómo elegir el teclado? Bueno, muy bien. Si ustedes ven una tecla que tiene un 2 con unas comillas y una arroba arriba de todas las letras, si la arroba está en el número 2, entonces es que es un teclado en español. Si no, si buscan a ver si tiene en la letra Q una arroba. Si tiene en la letra Q la arroba, es que es un teclado latinoamericano. Si no tiene ñ, seguramente es un teclado estadounidense internacional. Si no, pues ahí hay pues, 25.000 otras posibles alternativas. Bueno, ya una vez tienen eso, entonces se pasan a siguiente y van al particionamiento del disco duro. Utilicen este particionamiento de disco personalizado para el taller y pues cuando ustedes van a realizar esa configuración, pues Mageia les va a decir, vea, haga una copia de seguridad de sus datos. Aquí usted se puede tirar el disco duro y si usted no tiene una copia de seguridad, entonces usted se puede perder información importante. Primero haga backup de su disco duro. Como estamos en una máquina virtual, pues no hay lío, no hay rollo. Pero si está en una máquina física, pues ahí sí tienen que sacar su backup y asegurarse de que esa información no se va a perder porque pueden perderla al hacer este trabajo si llegan a equivocarse. Bueno. Una vez arrancan, él les va a presentar que ustedes tienen un único disco duro. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la memoria USB
dijimos que tenía una letrica SD algo. Bueno, aquí dice que ustedes tienen un único disco duro, que es el disco duro SDA. Y le dicen ustedes que ustedes son expertos. Vamos a ser arriesgados en esta instalación y vamos a considerarnos expertos. Entonces le dan clic en modo experto. Apenas le dan clic en modo experto, pues él les permite tener este botón que dice asignación automática. Cuando ustedes le dan clic a asignación automática, él les dice, vea, quieren tener simple es como lo instala Ubuntu, por ejemplo, que es todo en un sancocho, todo el disco duro tiene toda la información reunida en una única partición. Eso yo no lo recomiendo ni siquiera para una estación de trabajo. Hay otros que dicen, no, voy a separar los ejecutables de los programas a una partición independiente. O esta que a mí me gusta mucho como lo define Mageia, que es como servidor. Entonces denle ustedes que van a utilizar el particionamiento como servidor. Le dan a aceptar. Y entonces les va a aparecer el disco duro. Fíjense, el disco duro SDA. Ya va a estar particionado con varios espacios separados. ¿No? Pero resulta que Mageia tiene pues un error en la asignación automática de tamaños y el /usr queda muy pequeño. O sea, en los 7.8 gigas no alcanza a caber toda la información que viene en ese medio live. Yo les recomiendo tener 15, 20, hasta 30 gigas en ese disquito duro /usr, que es donde van los ejecutables. O sea, en ese USR que va el LibreOffice, va el GIMP, va el navegador Mozilla, va el lector de correo electrónico, va el dibujador, va el servidor de bases de datos, el software, el ejecutable, todos van en /usr. Entonces, pues para corregir toca borrar todas las particiones y volverlas a crear con tamaños adecuados. ¿Cómo es con tamaños adecuados? Pues bueno, van aquí a borrar y van borrando todas las particiones y las volvemos a crear. Una vez han borrado todas las particiones, entonces pues es importante conocer para qué sirve cada una de las particiones y por qué Mageia sugiere realizar este particionado que es tan bueno. Entonces, primero tenemos que tener claro que slash es la raíz de todos los archivos y directorios. Entonces, digamos que cuando yo no tengo sino una única partición, todo está en slash. Todos los archivos y todos los directorios están en la misma partición que es slash. Pero los discos que Mageia los interpreta o Linux los interpreta como SCSI drives tienen varias particiones. Entonces, ¿de dónde viene SD? De SCSI Drive. Las memorias USB son otro SCSI Drive. Y ellas tienen varias particiones numeradas y cada una de esas particiones numeradas es un dispositivo y están en una carpeta que es /dev. Entonces ustedes van a tener /dev, /SCSI Drive A, 1, 2 y 3, 4, 5, hasta las particiones que ustedes le hayan puesto, SCSI Drive B, SCSI Drive C y así sucesivamente. Esos son sus dispositivos del disco duro. Cada una de las particiones es uno de esos dispositivos. Y esos dispositivos hay que montarlos en un directorio. Entonces aquí no vamos a hablar de C2 puntos, sino directorios asociados con particiones. Por ejemplo, cuando le damos el comando lsblock, que ya habíamos hablado anteriormente, y yo tengo dos discos duros, acá la SDB corresponde a una unidad de DVD, de quemado de DVD que yo tengo, entonces por eso la borré, no aparece. Pero aquí vemos, por ejemplo, dos discos duros. Yo tengo el primer disco duro, que es el SCSI Drive A, que tiene 4 particiones. En la primera partición generalmente va a estar el EFI, que es la información de seguridad. Fíjense que es una partición chiquita, 300 megas de tamaño, es una partición muy chiquita, en donde está una información de seguridad para el BIOS, y tengo el Windows, ¿sí? Windows que me ocupa 200.8 gigas. ¿Sí? Ahí está el Windows con toda la información, los juegos, bueno, las cosas que yo tengo en Windows. Y por otro lado, entonces tengo
el disco duro SDC, que es un disco duro de 1.8 teras, en donde yo tengo el slash, tengo el espacio de intercambio, tengo user, que ya dijimos, el user es donde va los ejecutables de los programas, está var, home, warehouse, private y tmp. Esas son las diversas, o sea, las particiones yo las tengo asociadas a los directorios. Entonces, si yo quiero ver lo que hay en la partición SDC8, yo no me voy a slash dev SDC8, sino me voy a al directorio slash tmp y ahí voy a encontrar la información que está en esa partición. Si yo no tengo una partición asociada al directorio tmp, cuando yo voy al directorio tmp, pues lo voy a encontrar dentro de SDC1. ¿Por qué? Porque pues no, digamos que esto no existiera. Entonces, como no hay ninguna partición asociada a ese TMP, pues entonces el TMP está aquí y es hijo de SDC1. ¿De acuerdo? Pero slash warehouse, ese sí está en otro lado. Yo podría, por ejemplo, tener, no sé, que en slash home yo tengo un usuario en particular que necesito tenerlo con información privada. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una partición slash home slash private que está asociada a esta partición SDC7. Entonces, en home están todos mis usuarios, Juanito, Pepito, María, y el usuario private, que es el usuario que tiene información privada guardada en una partición aparte, una partición separada. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Por ahora, pues lo que les quería mostrar era cómo los dispositivos quedan todos montados en las particiones. Bueno, fíjense, aquí por ejemplo, si yo me voy al directorio slash mnt slash windows, voy a estar viendo los archivos que están almacenados en ese Windows. Bueno, más adelante vemos eso en detalle. Vimos que hay una partición que se llama swap. ¿Para qué sirve esa partición swap? Resulta que cuando la memoria RAM se llene, yo necesito que el computador siga funcionando, y para que siga funcionando, pues tengo dos alternativas. Una, botar a la caneca la información vieja que está en la memoria RAM, y la otra es pasar esa información vieja a el disco duro. Entonces, ustedes, no sé si les ha pasado que ustedes están escribiendo una carta y de pronto escribieron anoche estuve paseando y vi unas flores muy lindas en la campiña, pero resulta que cuando escribieron flores como que se detuvo el computador y no escribió más, ¿sí? Entonces y vi unas flores y ustedes siguieron escribiendo, pero el computador no escribió y el LED del disco duro empezó a brillar y a brillar y a brillar y de pronto en la campiña escribió él solito. O sea, como que no estaba asociado lo que él estaba escribiendo con lo que yo estaba tecleando. Como que se demoró un momento. ¿Qué pasó en ese instante en donde ustedes estaban escribiendo y el computador se bloqueó? Pues que el computador se dio cuenta que la memoria RAM se llenó y estaba pasando la información vieja de la memoria RAM hacia el disco duro. Y al hacer ese cambio de la memoria RAM al disco duro, como el disco duro es muchísimo más lento que la memoria RAM, pues entonces se demora más tiempo. Entonces, para eso existe el swap. Ese espacio nunca se utilizará para almacenar archivos. Ahí ustedes nunca van a almacenar un archivo. Es decir, es como si perdieran ese espacio del disco duro. Pero ese espacio se reserva para prevenir que el sistema falle cuando el disco duro está totalmente lleno. Cuando el disco duro ustedes en Windows se llena, ustedes se van a dar cuenta que el computador comienza a fallar, que comienza a estar lento, que comienza a presentar fallos de una o mil maneras posibles. ¿Por qué? Porque el disco duro se llenó. Y hasta que ustedes no liberen espacio y defragmenten ese disco duro para que toda la información esté organizada como deben estar la información en el disco duro de Windows, entonces ese disco duro va a estar y ese computador va a estar lento y va a estar presentándole fallos, se les va a estar bloqueando. En sistemas operativos Unix, para prevenir problemas a largo plazo, se reserva este espacio de swap para que nunca vaya a suceder eso.
El tamaño de la memoria swap, de la partición de swap, debe ser por lo menos de la mitad de lo que ustedes tienen de memoria RAM. Y como máximo lo mismo que ustedes tienen en memoria RAM o lo que ustedes piensen a futuro comprarle en memoria RAM a ese computador. Si ustedes piensan, no, en unos meses le voy a comprar 16 GB de memoria RAM, pues háganle una partición de swap de 16 megas, pues para que pueda por lo menos copiar una vez completamente la memoria swap en el espacio de intercambio. Bueno, la partición USR. Esa partición es donde se almacenan los ejecutables de los programas y aplicativos. Ahí es donde está, yo ya les dije, el LibreOffice. Es decir, cuando un usuario ejecuta un programa, no lo ejecuta de su disco, de su partición o de su cuenta, porque lo que hay en su cuenta no son los ejecutables, sino eso está aparte. Es una partición es un directorio en donde están cosas que no son del usuario. Es más, el usuario no tiene permiso ni de tocarlas, ni de borrarlas, ni de actualizarlas por el mismo sistema de archivos. Entonces, eso garantiza y eso previene que se prendan virus a los ejecutables, porque los ejecutables son de root, del administrador del sistema y no del usuario. Entonces, como el usuario puede ver los ejecutables, puede ejecutarlos, puede ponerlos a funcionar, pero no puede alterarlos. Cuando un usuario normal está, no sé, leyendo correo electrónico y le llega un virus, el virus lo primero que va a tratar es de contaminar otros ejecutables, otros programas. Por la forma como está construido Linux, pues eso no va a suceder en Linux. Simplemente, pues el virus no va a poder alterar esos programitas. Entonces, pues digamos que esto es una de las maravillas de Linux. ¿Y por qué entonces Mageia dice no solamente tengamos ese user con esos programas del usuario del sistema de root, sino además en una partición adicional? Pues porque cuando yo voy a realizar una actualización de mi servidor, pues yo formateo ese directorio. Yo formateo esa partición para que los programas que estoy cargando de la nueva distribución que estoy instalando, pues queden fresquitos sin programas antiguos. Igual los datos están en otro lado, entonces no se van a afectar, ¿sí? Los documentos que yo grabé en LibreOffice están en la cuenta del usuario, no están en el directorio /usr. Entonces es una partición que cuando yo reinstalo o instalo una nueva distribución, pues la puedo formatear sin ningún problema, porque pues esos son ejecutables que son fácilmente conseguibles. Hay otra partición que se llama var. Esa partición es donde se almacena información de los servicios. El servidor de impresión, el servidor de correos electrónicos, el servidor de bases de datos, todos los servicios, el servidor de bitácoras del sistema, bueno, todos esos servicios almacenan la información en var. Y Mageia propone tener una partición independiente para ese var. Eso facilita la actualización y mantenimiento. No hay necesidad de formatear esa partición cuando yo monto una nueva distribución. Pues porque ahí están los correos electrónicos, ahí están las bases de datos, ahí están las impresiones. Entonces eso no se formatea, pero sí hay que tenerlo aparte porque es información de los servidores, de los servicios que brinda el sistema operativo. Entonces la tenemos en una particioncita independiente. ¿Qué tan grande debe ser esa partición var? Ya vimos que user, slash con 1 giga es suficiente. User con unos 15 a 30 gigas es suficiente. Var, depende, si ustedes van a tener un servidor de base de datos, pues tengan un var gigantesco. ¿Sí? Un servidor de correos, un var gigantesco, porque va a llegar toda la información y es lo que más va a trabajar el computador, el directorio var. Pero si es un servidor de laboratorio, una estación de trabajo, en donde ustedes están simplemente pues ensayando, haciendo pruebas, laboratorio, pues con 30 gigas que le tengan de información a esa partición es suficiente. Hay una partición que se llama TMP. Esa partición es una partición que cada vez que ustedes apagan el equipo se borra totalmente, ¿sí? Entonces también es conveniente tener aparte de esa partición TMP. En Windows a ustedes les pasa que a veces se les llena un disco duro
y ese disco duro, cuando ustedes lo van a revisar y van y buscan porcentaje temp porcentaje en el buscador de archivos, van a encontrar una cantidad de archivos temporales que generó Windows en muchos sitios, correspondiendo al streaming de videos, a información de videojuegos en línea que ustedes están haciendo, información temporal, información que ustedes realmente necesitaron en ese momento en que estaban haciendo el juego, viendo la película, pero que en este momento ya no lo necesitan, ¿sí? Y esa información ocupa un poco de espacio. Linux es, digamos, dentro de su organización de toda la vida, desde que se inició el sistema operativo Unix, pues mantiene un directorio /tmp en el que cualquier usuario puede almacenar información, ¿sí? Cualquiera puede meterle información a ese disco duro, ¿sí? Y pues tienen que tener en cuenta que esa información pues en cualquier momento puede borrar, pero o puede borrarse, ¿sí? Entonces cualquier información temporal pues se guarda en /tmp, y eso ustedes saben que en cualquier momento el computador la borra porque está muy vieja, porque ya no la necesita. Entonces, para eso es la partición TMP. ¿De qué tamaño? Pues cuando ustedes van a ver películas y ese tipo de cosas, 4 gigas, 8 gigas es lo que ustedes necesitan para tener el streaming de una película, y pues creo que con eso es más que suficiente para cualquier instalación. Hay una partición que se llama Home. Home es la casa de los usuarios. Ahí es donde están las cuentas de los usuarios, donde los usuarios guardan su música, sus documentos, sus videos, bueno, cualquier cosa que necesiten los usuarios lo guarda en su home. Entonces ahí por cada usuario del sistema voy a tener /home usuario 1, /home Pedrito, /home Martica, /home Ricabrito, y ahí vamos a tener todos nosotros nuestra información en forma independiente y con nuestros permisos. Es decir, Pedrito no se puede meter en el directorio de Martica a borrar la información o a cambiar la información porque son usuarios diferentes y tienen permisos independientes. ¿Puedo crear directorios compartidos para varios usuarios? Sí, sí lo puedo hacer. Es importante tenerlo como partición aparte del disco para facilitar el mantenimiento. ¿Por qué? Porque así cuando instalo una distribución nueva, pues esa partición la dejo quietecita. Eso es la información de los usuarios. No hay necesidad de formatearla, no hay necesidad de modificarla cuando voy a hacer actualizaciones. Yo dentro de lo que les comenté les sugerí una partición /private que es datos que yo quiero almacenar cifrados. Resulta que ustedes tienen un gran peligro, y es que si se les roban el computador portátil, se les van a robar la información que tiene ese computador portátil, a menos que ustedes toda la información que graben en ese disco duro quede cifrada y tenga una palabra clave de recuperación. En otros sistemas operativos pues es muy difícil hacer esto. Me tocaría cada archivo que cuando lo grabo tengo que poner la palabra clave, etcétera. En Linux es muy sencillo. Ustedes simplemente le dicen voy a tener una partición. Yo en este caso la llamo private, pero eso es un nombre que yo elegí, yo Ricardo Naranjo elegí. Y yo le pongo palabra clave a esa partición private. Y al ponerle palabra clave a esa información private, yo ya no me tengo que preocupar. Yo puedo grabar desde cualquier programa lo que quiera en esa partición y ya cuando entra queda cifrada. Ahora bien, el computador siempre que arranque les va a pedir la palabra clave de cifrado de ese disco duro o no va a arrancar ese computador. Entonces es importante recordar esa palabra clave. Pero bueno, eso lo que les garantiza es que si se roban ese disco duro, así lo monten en otro computador, la información está cifrada y no se puede mirar desde otro computador. Entonces para llevar documentos que ustedes necesitan que se mantengan protegidos, no sé, las bases de datos de la empresa, de clientes, de propuestas, los desarrollos que ustedes se hagan, no sé, cualquier cosa que sea susceptible de guardarse, inclusive las mismas fotos de su familia, todo eso, guárdenlo en esa partición private, que eso queda cifrado y entonces eso nadie lo va a poder ver, así se les roban a ustedes el disco duro. Se roban el hardware, pero no se robaron la información. Bueno, ¿cómo se hace esa partición private? Pues simplemente escogen el punto de montaje /private, yo lo escribí o lo escribí el nombre que ustedes quieran, la información para nadie más, / la información para nadie más, y le dan clic a ese chulito de cifrar partición y le dan la clave de cifrado y ya quedó ese disco. Al formatearlo
les queda ese disco con un sistema de archivos cifrado. Bueno, entonces para este taller que vamos a hacer, la recomendación es slash de 2 GB, swap de 4 GB, user de 15 GB, var de 15 GB, tmp de 4 GB, home el resto y private si quieren no lo pongan, no hay necesidad de poner el private. Ese simplemente era como un dato interesante que ustedes pueden utilizar más adelante para una instalación. Esta sería la forma de distribución de las particiones. Entonces, bueno, ya teniendo bien distribuido mi disco duro, ahí sí ya puedo pasar al botón hecho. Y pues fíjense que cuando yo mando la instalación, él me pregunta cuáles particiones yo quiero particionar y cuáles no. Y por supuesto, la que está en home y la que está en var, pues esas, si yo es un computador que no es un computador nuevo como este virtual, pues aquí yo no pongo ninguno de esos dos chulos para que estas dos particiones no se me formateen. Bueno, y una vez le doy clic, ahí me toca esperar. Entonces él me va a decir, formatear la partición SDA8, SDA9, SDA10, hasta SDA lo que sea. Y me presenta luego este mensajito, en donde me dice, detecté una cantidad de paquetes que usted no necesita. Por ejemplo, un poco de idiomas que usted no va a utilizar. Usted me dijo que usted habla en español y ya está instalado en español. ¿Quiere que borremos el resto de idiomas? ¿Quiere que borremos los drivers para el hardware que usted no está utilizando? ¿No? O sea, yo tengo drivers para 70.000 tarjetas de red y para 18.000 tarjetas de video. ¿Quiere guardar todos esos drivers? Yo ya detecté cuál es la tarjeta de video que usted tiene en ese computador y cuál es la tarjeta de red. ¿Borramos el resto? Pues yo generalmente le digo que sí, pero pueden escoger ustedes que no. No hay problema. Y comienza a hacer la instalación. Ahí les dice, vea, mientras esto se demora, mientras realizamos la instalación, péguese un paseíto por la página de la comunidad de Mageia para que conozca qué es lo que estamos haciendo. Y ya termina. Entonces, mientras termina ese proceso, entonces vamos a hablar de Grub. ¿Qué es Grub? Grub es un paquete, es un programa que les permite a ustedes elegir el sistema operativo al arranque. Es decir, ustedes encienden el computador y lo primero que les va a salir es este Mageia Boot Menu. Y fíjense, por ejemplo, yo tengo en este Mageia, yo tengo dos Mageia 7, ¿sí? Tengo un Ubuntu, ¿sí? Y además tengo un Mageia 6 instalado. Fíjense, tengo 4 sistemas operativos funcionando y corriendo en esta máquina. Entonces yo podría con este Mageia Boot Menu, que es el Grub o el Lilo en otras distribuciones, elegir por cuál de los sistemas operativos que yo tengo correr. Es decir, yo no tengo que tener un dual boot, Windows y Linux. No, yo puedo tener en este caso 4 Linux diferentes. No hay ningún inconveniente. ¿Cuántas particiones tengo en mi disco? Seguramente debo tener en este momento unas 15 o 20 particiones diferentes para almacenar toda la información de todos los sistemas operativos, ¿sí? Y generalmente lo que tengo es una partición home que es compartida entre Mageia, Mageia 7, Ubuntu y Mageia 6. Y yo siempre que entro, no importa cuál de los sistemas operativos, mis archivos son iguales. Y esa es la siguiente pregunta que les hace el instalador de Mageia. ¿Qué hacer con el cargador de arranque? Pues yo les sugiero en este momento, no hagan absolutamente nada para este taller, simplemente díganle clic en siguiente, pero pues ya tienen claro qué es lo que hace ese Grub con menú gráfico, ese cargador de arranque o ese Lilo. Fíjense que aquí ustedes pueden elegir si quieren Grub con menú gráfico o si quieren Lilo, ahí lo pueden elegir. Bueno, luego vienen la máquina virtual, les dice, vea, encontré estos sistemas operativos. ¿Sí? En este caso, como es una máquina virtual que no tiene otros sistemas operativos, pues nada más les dice, hay un solo Linux. En el caso de mi máquina, que ya vieron ustedes que tengo 4 sistemas operativos, pues van a aparecer el Ubuntu, el Mageia 6 y todos los sistemas operativos. No hay necesidad de hacer nada en esto, simplemente pasan a finalizar.
y listo, ya ustedes tienen listo e instalado el Linux Mageia. ¿Sí? Tienen que darle clic a finalizar, ¿sí? Y se reinicia el equipo, pero esta vez sin el disco de instalación. Y una cosa interesante es que es la última vez que el equipo requiere ser apagado, a menos que ustedes quieran actualizar el kernel de Linux, cambiar un componente de hardware o que haya un corte de fluido eléctrico. De resto, esa máquina puede permanecer funcionando sin ningún problema para toda la eternidad. Es decir, hay máquinas Linux que están funcionando, brindando servicios de correo electrónico y brindando servicios de X o Y cosas durante años. ¿Sí? Hay máquinas Linux que llevan encendidas nada más para demostrar la estabilidad del sistema operativo desde hace 20, 25 años y no se han apagado y siempre se les hace mantenimiento a esos discos duros sin necesidad de apagar la máquina, simplemente para demostrar la estabilidad del Linux y la vaina funciona. Yo los reto a que tomen un Windows NT, un XP, un Windows 8, un Windows 10, un Windows el que sea, lo instalen en un computador, simplemente instalar y encienden el computador y no le tocan una sola tecla. Y van a ver que al cabo de 2-3 meses esa máquina se bloquea y deja de funcionar. Presenta un error y se bloqueó esa máquina. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no es estable, porque no es robusto ese sistema operativo. Bueno, cuando ustedes apagaron ese computador virtual, antes de encenderlo, vayan al almacenamiento, ¿sí? Y saquen de la unidad virtual el punto ISO, porque si no sacan el punto ISO, pues va a volver a arrancar el proceso de instalación. Entonces ahí ustedes lo sacan hasta que, o sea, tienen que hacer un proceso muy sencillo y lo importante es que diga no hay imagen de disco duro seleccionado, que aquí diga que está vacío, correcto, y ahí cuando está vacío, entonces ya ustedes pueden pasar al siguiente paso, que es encender la máquina. Les va a salir una pantallita muy bonita, ya saben que si le dan, bueno, este es el group del Mageia 5, ya ustedes vienen el group del Mageia 7, este era la anterior versión, y arranca. Lo primero que hace Linux en su primer arranque es mirar la lista de software que hay en internet para ver si hay algo por actualizar. No va a actualizarlo, ojo. Simplemente va a descargar la lista. Fíjense que aquí dice claramente el hdlist.cz, el listado de actualizaciones que hay. ¿Para qué? Pues para saber si el equipo está al día o qué tan desactualizado está, para brindarle las alertas de seguridad y de funcionalidades correspondientes. Listo, una vez ustedes hacen eso, que tienen que esperar un buen rato, entonces les pregunta, bueno, deme la contraseña de doña Ruth. Doña Ruth es el administrador del sistema, esa es la palabra clave, la tienen que anotar porque si no tienen esa palabra clave, ustedes pierden control sobre su máquina. Entonces tienen que poner una clave segura y tienen también que crear el usuario, ¿ah? Y el usuario pues le ponen el nombre, apellidos y su palabra clave, la repiten aquí abajo la palabra clave y le dan clic a siguiente. Y ya les queda el computador funcionando, aquí les va a quedar el arranque de ese Linux con ese usuario. Entonces ustedes entran con el usuario que configuraron, les piden la palabra clave y les va a dar un mensaje de bienvenida. En ese mensaje de bienvenida vayan al centro de control de Mageia y vamos a hacer los ajustes iniciales de esta distribución Linux Mageia. ¿Cuáles son los ajustes iniciales? Pues bueno, primero es una labor de root, entonces hay que darle la clave de doña Ruth. Una vez la clave de doña Ruth, entonces configurar los repositorios. Entonces se van a administración de software, configurar fuentes de medios de instalación y actualización. ¿Qué son esos repositorios? ¿Qué son esas fuentes de medios que llaman los repositorios de software? Pues el Play Store y el iStore, que ustedes deben conocer por sus celulares, se inspiraron en los repositorios de Linux para construir esas Play Store y el iStore. Es decir, los repositorios son previos a la existencia de Play Store y iStore y son simplemente espacios de almacenamiento de programas, de paquetes de aplicaciones que pueden utilizar las diferentes distribuciones o el sistema operativo que ustedes tienen.
Generalmente toda distribución tiene sus repositorios y ahí entonces ustedes van a poder desde esos repositorios agregar nuevo software a su sistema operativo o actualizar el software que hayan, las versiones nuevas que hayan salido del software que salió para funcionalidades, para seguridad, para muchas cosas. Porque una de las razones principales por las cuales a mí me gusta Mageia es que tiene muy bien organizados los repositorios. Tiene unos repositorios que aquí vemos, pues los primeros son el núcleo en vivo, ¿sí? Local Live. Ese núcleo en vivo corresponde a los medios de instalación. Esos los vamos a deshabilitar. Eso, cuando arrancamos van a aparecer seleccionados. Deselecciónenlos porque ya ustedes los utilizaron para lo que necesitaban. Y le dan clic a agregar. Cuando ustedes le dan clic a agregar, él les saca un pocotón de iStores, ¿sí? Un pocotón de repositorios. Entonces, fíjense que hay unos que se llaman debug, hay otros que se llaman testing, hay otros que llaman testing con debug. Esos debug son programas que tienen información de depuración para cuando uno está haciendo de beta tester de un programa. Esos no hay necesidad de activarlos a menos de que vayan a ser beta tester de un programa. O estos testing es la última tecnología que aún no se ha probado, que está en pruebas y que de pronto puede bloquearles el computador. Hombre, si está en un computador de producción, no le activen ni debug ni testing, ¿sí? Cualquier cosa que no diga debug ni testing, sí. Hay otro que, por ejemplo, son estos non-free. Esos non-free, ahí es donde están en esos repositorios todos los paquetes correspondientes a cosas que no sean libres. Por ejemplo, los drivers de NVIDIA. Los drivers de NVIDIA no son libres. Son gratuitos, pero no son libres. Entonces, Mageia los tiene aparte. ¿Qué otra cosa tiene aparte? Por ejemplo, las herramientas para cifrado. Resulta que hay países en donde el cifrado de datos es prohibido por la ley. Por ejemplo, en Francia. En Francia ustedes no pueden cifrar porque ustedes cifran un archivo a más de tantos bits. El Estado entonces no puede descifrarlo con sus herramientas, no lo pueden hackear, no lo pueden chusear a usted. Entonces eso es ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Mageia, que nace de Mandriva, que es una distribución francesa? Bueno, todo ese software que es descifrado, que es ilegal en esos países, lo pone en esos repositorios extra, diferentes, aparte, para que si usted está en un país en donde tiene ciertas restricciones, pues no le active esos repositorios. Bueno, entonces activamos todo lo que no diga testing y todo lo que no diga debug. De resto, todo le ponemos chulito. Inclusive, pues si quieren tener software que está en 32 bits, hay veces que hay software antiguo que no lo han actualizado a 64 bits. Ya es muy raro, pero pues a veces es importante tener ese software de 32 bits ahí que pues corren 64 bits sin problema. Entonces lo pueden actualizar. Son importantes estos que dicen tainted. Los que dicen tainted, digamos que es el software premium de Mandriva, es lo mejor que ofrece Mandriva. Software de open source igual. Pero lo tiene en esa categoría tainted porque pues lo que les dije son repositorios que están en otro lado. Para acá, para Latinoamérica, eso no hay ningún problema en tener los tainted activados, entonces activen el tainted. Bueno, una vez le dan aceptar, entonces él comienza a leer el listado de lo que hay en esos repositorios y se va a demorar un buen rato, pero no está sino descargando el listado, ahí no está descargando software, ahí no está descargando nada que ustedes no quieran que descarguen, ahí está descargando la lista de lo que hay en esos repositorios, el índice del iStore. Y una vez ya cargaron eso, entonces ahí sí le dan clic a actualizar su sistema y pues él dice, bueno, necesito conexión a internet, le dicen que sí, que ustedes tienen conexión a internet, y hay dos rondas. La primera ronda es que va a actualizarse el actualizador de software. Entonces se va a actualizar el RPM. El RPM es el manejador de paquetes, que pues como está desactualizado, pues tengo que actualizarlo. Entonces, bueno, yo mando a actualizar el RPM y uno dice, son nada más 3 paqueticos, qué bueno, no me voy a demorar nada.
793 kilobytes de paquetes. Bueno, eso, y descomprimido 4.1K. Perdón, sí, es lo que va a utilizar cuando yo lo descomprime. Listo, eso no hay lío. ¿Sí? Lo descargo, le doy clic así y él comienza a descargar. ¿Sí? Las configuraciones que hayan previas, él va a guardar backup de esas configuraciones previas. Y ahí sí, cuando termina de actualizar el actualizador, entonces le dice, bueno, de lo que usted tiene, hay todos estos paquetes que están desactualizados y le saca una lista para que ustedes pongan chulo a lo que quieren actualizar y chulo a lo que no. Si le dan chulo a lo que sí, pues vean, fíjense, 266 paquetes están desactualizados. ¿Sí? Y pues entre más vieja sea la distribución, pues más paquetes van a haber ahí pues por actualizar. 600 paquetes fácilmente, es decir, les toca volver a bajar casi todo en el computador pues para mantenerlo actualizado. Por eso les digo, cuando descarguen, no descarguen la versión de medios clásicos, sino la versión en vivo, que esa versión en vivo pues tiene lo que necesitan ustedes para instalar, y aquí sí es, en este momento es cuando ustedes van a utilizar internet para descargar todas esas actualizaciones. Y ahí comienza a instalar y ahí se va a demorar un buen rato instalando. Y con eso ustedes quedan con su computador virtual con Linux Mageia instaladito, funcionando y perfectamente bien. Entonces, bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan al correo electrónico, por la página web, allá abajo está el URL en donde pueden ustedes descargar el PDF de esta conferencia. También va a quedar pues en YouTube. Les agradezco todos sus comentarios en la parte inferior del YouTube, que me agreguen los comentarios o que me pongan los comentarios en la página web de Esquina. Les agradezco por su atención, espero que esta información les sirva mucho para poder funcionar con Linux, y que les haya aclarado conceptos y que les sirva no solamente para Linux Mageia, sino también para cualquier otra distribución. Que tengan un feliz día.